Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el movimiento de electrones, por lo tanto cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo componen. El circuito en serie es un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente que debe alcanzar todas las terminales conectadas en la red de manera sucesiva, uno detrás del otro, conectando todos los puntos de salida con el de entrada. Los circuitos suministran a los terminales la misma cantidad de corriente en la misma idéntica intensidad. Cuando se habla de un circuito en paralelo o una conexión en paralelo, se refiere a que es una conexión de dispositivos como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, todas colocadas de manera que tanto las terminales de entrada como las de salida coincidan entre sí. Este modelo se aplica en muchos tipos de casos, como por ejemplo en las casas, para que todas las cargas tengan el mismo voltaje, y también permiten reparar conexiones de dispositivos que se vean afectados por otros dispositivos obviamente, y mantiene todos los dispositivos con la misma tensión eléctrica. Los materiales que se van a ocupar van a ser los focos con sus respectivos sockets, cables, tabla de madera, un interruptor, la clavija, tornillos y una fuente de poder. Una vez obtenidos los materiales al alcance de la mano, procederemos a coger un tramo de cable del cual cortaremos en 3 partes. En cada extremo colocaremos un choque, que es la base donde se va a colocar el foco de la resistencia. Una vez hecho esto, procederemos a colocarlos en línea recta. En serie, en los extremos colocaremos el resto del cableado, que va conectado a una batería, pila o corriente directa. Una vez hecho esto, procederemos a incluir el voltaje. Los focos deben de encender, y en caso de no hacerlo, significa que los cables están mal conectados, o es probable que uno de los focos esté dañado, impidiendo el flujo de corriente. Ahora procederemos con el circuito en paralelo, el cual consiste en colocar, como su nombre lo dice, paralelamente las resistencias. Se colocarán de forma individual para que así, al momento de haber un error en una de sus partes, siga fluyendo corriente y no obstruyan en ese recorrido que hacen los electrones. Si al haber hecho una falla uno de los focos, no significa que hay un error. Lo que pasa es que están segmentadas. Y este es un circuito en paralelo. En este proyecto se puede observar que estos circuitos se ocupan en muchos electrodomésticos domésticos, como por ejemplo circuitos de casas, en dispositivos electrónicos como celulares, bocinas, computadoras, que claro que son mucho más complejos, pero que al mismo tiempo pues ocupan los mismos principios de los circuitos eléctricos. La diferencia entre un circuito paralelo y un circuito en serie es que el paralelo permite a cada terminal gozar de un flujo eléctrico propio, permitiéndole funcionar separadamente del resto y por ende no perder corriente.